Hoy en estos tiempos muchas iglesias cristianas predican la teoría del reemplazo. Es una doctrina teológica que sostiene que la iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo elegido de Dios. Según esta perspectiva, la promesa y bendiciones que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento ahora se aplica a la iglesia, que es vista como el nuevo Israel espiritual, que ahora pertenece a los gentiles. Esta idea de reemplazo es sacada de los libros del Nuevo Testamento. Uno de estos libros es de Gálatas, donde el apóstol Pablo indica que no hay judío ni griego porque todos ahora son en Cristo Jesús uno. Y en la carta a los Romanos indica que no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todo. Ciertamente ningún versículo de la Biblia indica que Israel o los judíos son reemplazados por los gentiles, ya que Pablo habla de una unificación de los gentiles con el pueblo judío y es claro lo que dice. Gálatas 3 del 28 al 29, Pablo declara que no hay judío ni griego porque todos ahora son uno en Cristo Jesús. No veo que diga que ahora el gentil es el único en Cristo Jesús y ojo, no quiero que vengan y digan que los judíos no aceptaron a Jesús y por eso ya no son parte de este nuevo pacto, cuando hay muchas citas afirmando que miles de judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. Como en Hechos 2 del 14 al 41, Pedro, un judío, predica a una multitud de judíos en Jerusalén en el Pentecostés, y alrededor de 3,000 personas aceptaron el mensaje y fueron bautizados. En Juan 12:11 dice que porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En Juan 12:42 dice, a pesar de todo, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas. Y en Hechos 21:20 indica, cuando ellos oyeron esto, glorificaron a Dios y les dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Entonces, regresando al libro de Gálatas, Pedro indica una unión de los gentiles con los judíos, no una exclusión del pueblo de Israel. Ahora, en Romanos 10:12 dice que porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Nuevamente vemos que Pablo indica que Jesús es Señor de todos, de judíos, romanos, griegos. No veo nuevamente que excluya a los judíos. Ahora, puede que uno venga y diga que el mismo Jesús quitó a los judíos como iglesia, citando Mateos 21:43 que dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús dice esto en una parábola dirigida a los líderes religiosos judíos, no a todos los judíos, sugiriendo que la bendición del reino se otorgará a aquellos que den fruto, y los que estaban dando fruto eran sus discípulos, que eran judíos. Ellos iban bautizando en el nombre de Jesús. Hechos 21:20 lo confirma cuando dicen, cuando ellos oyeron esto glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo habla de cómo los gentiles son unidos al pueblo de Dios y quiero que pongas atención a estos versículos para que puedas ser liberado de una teoría de reemplazo que en lugar de unir, divide a las personas creando prejuicios y estigmas negativos que no nos conviene tener. Leamos Romanos 11 del 17 al 21. Versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Te explico. Las ramas desgajadas, aquí Pablo se refiere a los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías. Debido a su incredulidad, han sido desgajados del pueblo de Dios. El olivo silvestre son los gentiles. Son comparados como un olivo silvestre. En la agricultura, un olivo silvestre es considerado inferior a un olivo cultivado, pero al ser injertado se beneficia de la riqueza y la fertilidad del árbol cultivado. Cuando dice injertados entre ellas, los gentiles han sido injertados en el pueblo de Dios, es decir, han sido
incluidos en la familia de Dios junto con los judíos que sí creen. Participantes de la rica savia. Esto significa que los gentiles ahora participan de las bendiciones y las promesas de Dios que originalmente fueron dadas a Israel. La rica savia de la raíz representa la bendición, la fe y las promesas que vienen desde Abraham. Ahora leamos el versículo 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Te explico. No seas arrogante. Pablo advierte a los gentiles contra la arrogancia y el orgullo hacia los judíos. No deben sentirse superiores porque han sido incluidos. Cuando dice tú no eres el que sustenta la raíz, los gentiles deben recordar que su posición en la familia de Dios no es por mérito propio, no sostienen la raíz, más bien es la historia y la promesa dada a Israel las que lo sostienen. La raíz es la que te sustenta a ti, significa que la raíz es la promesa y la fe de Israel. Es lo que sustenta a los gentiles en su nueva posición en el pueblo de Dios. Versículo 19. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Cuando dice las ramas desgajadas para que yo fuera injertado, algunos gentiles podrían pensar que los judíos fueron apartados para darles espacio. Hay una verdad parcial en esto, pero la intención no es que los gentiles se vuelvan arrogantes o que se sientan superiores. Versículo 20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Te explico. Los judíos fueron apartados no porque Dios prefería a los gentiles, sino debido a su incredulidad en Cristo. Los gentiles han sido injertados gracias a su fe en Cristo. La fe es el factor determinante para ser parte del pueblo de Dios. Cuando le dice no seas altanero sino teme, la advertencia es clara. No deben ser orgullosos ni confiados en exceso. En lugar de eso deben tener un respeto reverente y una humildad genuina, entendiendo que su posición depende de su fe continua. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Pablo recuerda a los gentiles que si Dios no tuvo reparo en cortar a las ramas naturales, que eran los judíos incrédulos, tampoco los gentiles deben asumir que están seguros por derecho propio. La relación con Dios no es automática ni garantizada, depende de la fe. Si los gentiles caen en la incredulidad o el orgullo, también pueden ser cortados. Ahora, el olivo representa al pueblo de Dios. La raíz simboliza las promesas y el plan de Dios que comienza con Abraham y sigue a través del pueblo de Israel. Las ramas desgajadas representan a los judíos que rechazaron a Jesús. El olivo silvestre son los gentiles, son injertados en el pueblo de Dios gracias a su fe en Cristo. La metáfora del olivo subraya la importancia de la humildad y la fe en relación con Dios. Nos recuerda que el plan de salvación se basa en la gracia de Dios y no en méritos humanos, llamando a todos judíos y gentiles a permanecer fieles y agradecidos. Ahora, mi pregunta es, ¿sigues creyendo que los judíos ya no son parte de la iglesia de Dios? Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.